de Etiopía. Vamos a ver el periodo de la Edad Media, más o menos. ¿Sí? Inicia el periodo de los príncipes, Oseme Mensafint, se llama ese periodo. Es una época de gobierno feudal, básicamente, donde se quitan y se ponen emperadores, princesas, príncipes a su antojo. Hoy en día se maneja igual, las élites hoy en día manejan todo el mundo exactamente de la misma forma. Lo que nosotros vemos en los gobiernos es una cosa, pero lo que hay detrás son otras. Eso lo vamos a ver en un resumen. Los siguientes siglos estuvieron llenos de intentos del Islam y de los europeos, sobre todo los italianos, por invadir y controlar Etiopía y su capital. Pero quedó claro algo, que Etiopía fue una nación resistente, siempre resistió los ataques tanto de la parte del Islam en la parte religiosa, convirtiéndose en una fortaleza ortodoxa, ¿sí? Y en la parte política o social se ha mantenido en la lucha a no dejar ser invadida por la colonización, a no permitir la colonización en sus territorios. Eso es básicamente la gran fortaleza de Etiopía y lo que estábamos viendo, la cuna de la cultura y cuna de la humanidad. Ya para 1889, Menelik II firmó un tratado con Italia y estos en su idioma declararon una cosa muy distinta a la realidad o al tratado que habían escrito en el idioma original. Llega a instancias de una guerra donde Italia es derrotada en 1896. El último emperador fue el señor Haile Selassie I, quien debió enfrentar las fuerzas de Mussolini, quien sometió al país al imperio italiano. Esta época estuvo marcada por una guerra brutal con uso de gases venenosos, lanzallamas, bombardeos aéreos y campos de concentración, entre otras cosas. Se rompieron todos los acuerdos internacionales en esta guerra. Impusieron un virreinato que representaba al emperador Víctor Manuel III en el territorio. Esta época duró del 35 al 41 con toda clase de horrores cometidos y violando los acuerdos de Ginebra. En 1974, un golpe militar acaba con la monarquía e inicia un gobierno militar socialista liderado por Mengistu Mariam, un gobierno apoyado por el bloque comunista, lo que llevó a romper relaciones con Estados Unidos y se firmaron tratados de asistencia con Estados Unidos y Cuba. Hitler y la guerra que ocasionó toda esta parte, todo este momento de la guerra en Europa. Entonces, claro, las naciones del mundo no le pararon muchas bolas al problema en África, como siempre, como ocurre hoy en día también. Aquí también se pelean en Europa, se pelean en el Medio Oriente, todo el mundo, y todas las cámaras se enfocan allá, pero lo que pasa en África a nadie le interesa, a nadie le quieren informar. Aunque se implementaron políticas socialistas, eso no evitó la represión, la hambruna y el conflicto. Para 1983, Etiopía caía de forma estrepitosa en la hambruna más brutal de toda su historia. En el marco de la política exterior, el conflicto en Eritrea se intensificó con movimientos que luchaban contra el régimen marxista, culminando con la independencia de Eritrea en 1993. República Democrática Federal de Etiopía. En 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo de Etiopía, en cabeza de Meles Zenawi, toma el poder poniendo fin a 17 años de gobierno militar, implementando el sistema federal étnico, dando autonomía a las regiones basadas en sus grupos étnicos, y promovió el crecimiento económico sostenido. Por otro lado, su gobierno fue autoritario con restricciones a la libertad de prensa y represión a la oposición. En el 2018, Abiy Ahmed fue nombrado primer ministro e inició un proceso de reformas políticas y reconciliación, incluida la histórica paz con Eritrea, lo que lo llevó a ganar el Premio Nobel de Paz en el 2019. Sin embargo, la guerra persiste entre grupos rebeldes y el Estado, sobre todo en el norte del país. Bueno, para dejarnos ya en contexto, Etiopía, cuna de la humanidad, cuna de la cultura también, en gran parte, cuna de la cultura, y también un pueblo resistente, resiliente,
Un pueblo que ha resistido más de 3000 años. Este país no llegó a la hambruna y no llegó a esas consecuencias por sí solo, ni por malos gobiernos, sino por todos los bloqueos que le impusieron. Cada vez que una nación quiere su libertad, el sistema opresor, el sistema que maneja todo, el sistema que mueve los hilos, ese sistema lo que busca es bloquear a esas naciones. La que usted quiera, la que usted busque. Nosotros nunca se nos habló en el colegio o en la universidad de estas culturas, siempre se nos habló. Nosotros recordemos que nosotros somos el reflejo de una cultura eurocéntrica, ¿sí? Todo gira alrededor de lo que pasa en Europa, pero porque así nos llenaron la cabeza. El poder, los que creen tener el poder, porque es que realmente ellos no tienen el poder, ellos nos hacen creer que tienen el poder, pero el poder realmente lo tenemos nosotros. Cada uno de nosotros es un poder ilimitado. Entonces, aquí el Señor de las herramientas, siempre dando herramientas para que ustedes puedan tener la mejor visión y la mejor óptica de las cosas. Lo que no nos muestran los noticieros, lo que no nos muestran, lo que no nos enseñan en el colegio ni en la universidad, aquí lo vas a escuchar.